Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a una edición más de Actualidad CUT, el programa de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, que los mantiene al día sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, nos presenta su editorial de hoy, 17 de abril. Editorial. Cada vez que el gobierno anuncia cambios en la reforma tributaria, es peor el nuevo anuncio que los anteriores. La última versión conocida este viernes es peor que las anteriores. Van a pagar impuesto a la renta sobre el salario quienes ganen más de 2.400.000 y en el 2023 los que ganen más de 1.600.000. Las pensiones de más de 4.800.000 pagarán impuesto a la renta. Los alimentos van a subir de precio. Hoy existe lo que se llama la devolución del IVA para todos los insumos del sector agrícola, del sector agrario. Pues bien, el gobierno ha anunciado que no devolverá el IVA a los importadores de insumos agrícolas. Eso significa que se le trasladarán esos costos del 19% a los consumidores. Va a subir la carne de res, de pollo, de cerdo, va a subir el huevo, la leche, el pan, el queso, la mantequilla, los yogures, es decir, productos esenciales para la canasta familiar, para el consumo diario. Asimismo, se anuncia el IVA para los servicios públicos domiciliarios de los estratos 4, 5 y 6. Hoy podrán ser ellos, pero en las próximas reformas tributarias nos van a decir que bajen al 3, al 2 y al 1 para que paguen impuestos. Y muy posiblemente los servicios de acueducto y alcantarillado van a pagar IVA pleno, toda vez que los insumos para todo lo que tiene que ver con el tratamiento del agua van a tener que pagar el IVA pleno, no tendrán descuento. Es decir, la esencia de la reforma tributaria, que consiste en que los de a pie paguemos 10 billones de pesos por IVA, se mantiene. Que paguemos 17 billones por impuesto a las personas naturales, se mantiene. Y los mega ricos solamente pagarán 3 billones de 30, el 10%. Por eso vamos a continuar en la preparación del paro nacional del 28 de abril contra la injusta tributaria de Duque, contra la trampa de Duque en la reforma tributaria. En Actualidad CUT les presentamos los cuestionamientos internacionales que ha tenido el tema laboral en Colombia. La violación de los derechos laborales y libertades sindicales en el país están en el centro de la comunidad internacional. Muestra de ello es la inclusión de Colombia en la lista de los países violadores de derechos laborales y humanos, que se discutirá en la próxima conferencia de la OIT, que se llevará a cabo en junio próximo. De esta manera será llevado por la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas. Colombia ya está en la lista de los 10 países de las Américas que conformarán una lista de 40 con los otros continentes para que presenten cuentas en una lista que se reducirá a 25 en la próxima conferencia de la OIT. Por otra parte, el pasado 16 de abril se realizó el evento binacional Colombia-Estados Unidos, una década de incumplimientos, en lo referente a los 10 años del Plan de Acción Laboral Obama-Santos. La jornada contó con la participación de la CUT, congresistas colombianos y norteamericanos, además de la central sindical más grande de Norteamérica, la AFL-CIO. En los 10 años de vida del PAL se registraron 3.529 violaciones a la vida, libertad e integridad físicas contra sindicalistas, de las cuales 249 han sido homicidios y 2.431 acciones contra dirigentes sindicales. Congresistas norteamericanos, congresistas colombianos, la central norteamericana AFL-CIO y la central unitaria con las demás centrales colombianas suscribieron el pasado 16 de abril
unas importantes declaraciones por el lado del Congreso y por el lado del movimiento sindical, condenando toda la política laboral de este gobierno, exigiéndole que no debe hacer reformas laborales que no estén encaminadas a cumplir los requerimientos internacionales. La CUT, la CTC y la CGT presentaron los comentarios al primer informe posadhesión del Gobierno de Colombia al Comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales, el SAC, de la OCDE, en el marco del ingreso del país a esta organización. Las centrales sindicales contaron con el gran apoyo del Comité Asesor de la OCDE TUAC. Han participado en el proceso de adhesión de Colombia a esta organización con información sobre los graves incumplimientos de nuestro país a los estándares laborales internacionales mínimos y a los que pueden exigirse a un país para ser considerado desarrollado. Ante el Comité de Empleo y Asuntos Sociales se presentó por parte del movimiento sindical colombiano con la presencia del Trade Union Advisory Committee, el consultivo sindical en la OCDE y de funcionarios de la OCDE, el documento del movimiento sindical colombiano rebatiendo totalmente el informe maquillado, mentiroso que presentó el gobierno colombiano. Allí hemos solicitado 3 cosas que deberán producirse en cualquier momento. Primero, la exigencia de que el gobierno colombiano no haga ninguna reforma que no esté encaminada a aceptar los requerimientos internacionales que se le han hecho. Como segunda medida, que el gobierno debe derogar el decreto 1174, la peor reforma laboral y pensional de los últimos tiempos. Y tercero, se le llame la atención al gobierno colombiano por incumplir sistemáticamente todas las sugerencias, todas las recomendaciones y los compromisos que tiene con la OIT, con el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, con los Estados Unidos con las cláusulas laborales, con Canadá en las cláusulas laborales y con Europa. Seguiremos presionando ante la comunidad internacional y denunciando estos incumplimientos. En la actualidad, CUT, hemos venido haciendo un seguimiento del proyecto de ley de reforma tributaria. Hoy centraremos nuestro análisis en el IVA, los productos de la canasta familiar, los combustibles y la base tributaria. Tiene el mismo criterio de las otras reformas que se han aplicado durante los últimos 30 años. Son criterios completamente neoliberales, es decir, se trata de favorecer con exenciones al gran capital y a los dueños de los bancos y los dueños de la tierra y encargar todo el peso de la reforma a los trabajadores, trabajadoras y al pueblo en general, incrementando de manera notoria el IVA, incluso a los productos de primera necesidad. Para la mujer, este periodo de pandemia y la crisis económica que lo ha acompañado ha sido particularmente nefasto, como lo muestran distintos informes, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Se ha incrementado el desempleo femenino, el subempleo, pero también el trabajo del cuidado no remunerado. Por eso vamos a derrotar esta reforma tributaria mediante la movilización social. En la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda de aumentar el 19% de los combustibles, por cada galón de gasolina corriente se pasaría a pagar más de 828 pesos y a CPM 790 pesos, situación que incrementaría los precios de todos los productos que son transportados por las carreteras del país. En el caso de nosotros los camioneros, el hecho que el IVA aplica a los combustibles pues nos deja muy desconcertados porque eso significa un incremento de más de 1.000 pesos por galón. Y lo otro es que todo aquel que recibe ingresos por más de 2,5 millones está obligado a declarar renta. Un conductor recibe mucho más para pagar sus gastos de viaje, combustible, peajes y gastos de carretera. Por lo tanto, estarían obligados a pagar también, a tributar, a pagar lo que significa impuesto de renta, porque tienen que declarar renta, cosa que no compartimos y rechazamos rotundamente. El gobierno busca ampliar la base tributaria a todos los trabajadores que ganen más de 2.500.000 pesos, gravándolos con un impuesto de 400.000 pesos mensuales, recargando una vez más sobre la clase media y pobre el despilfarro de los 14 billones de pesos por compra de aviones de guerra, contrato por más de 898 millones de pesos para la estrategia de comunicaciones del Ministerio de Defensa, contrato por más de 3.000 millones de pesos para posicionar la imagen del presidente Iván Duque, entre otros. La reforma tributaria que propone el gobierno nacional tiene como un componente gravar los salarios. La idea que ha planteado el ministro de Hacienda
es reducir el nivel salarial para de esa manera ampliar la base de los contribuyentes, y el tope que han establecido es 2.5 millones, es decir, 2,5 millones de pesos al mes. Quien gane este monto, digamos que estaría llamado a declarar renta. Esta idea es naturalmente una idea que afecta el ingreso de la clase trabajadora y de la clase media y expone bastante a los asalariados. Una recomendación que se podría hacer es no ampliar la base por esa vía, sino al contrario, aumentar las tarifas para los mayores ingresos. De esta manera, la reforma contribuiría a ser más progresiva, que es uno de los principios fundamentales de la política fiscal. En esta reforma tributaria, el gobierno pretende recaudar 3.5 billones de pesos mediante impuesto temporal al patrimonio superior a 5.000 millones de pesos, gravamen a los dividendos y un pequeño aumento a la tributación de grandes empresas, lo que confirma una vez más que el gobierno nacional solo favorece a los mega ricos. Hoy en día hay más de 250 beneficios tributarios en Colombia. Eso significa muchos billones para el recaudo nacional. La mayoría de beneficios tributarios en Colombia se consiguen por el lobby que hacen las empresas, los gremios. Un problema de fondo de estos beneficios tributarios es que gran parte de las campañas políticas son financiadas por los grupos económicos. Y los grupos económicos, al financiar estas campañas políticas, pues crean compromisos en los políticos. Y los políticos pues tienen que revertir esos dineros que les dieron a ellos mediante normas que favorezcan a muchos de los grupos económicos. Entonces, hay que eliminar esa cantidad de beneficios tributarios, mirar realmente cuáles se justifican haciendo un estudio de beneficio-costo, beneficio social frente al costo del recaudo que se deja de obtener. Actualidad. CUT. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales: Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Es el momento de parar. Este 28 de abril, en toda Colombia, paro nacional. Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es el momento de parar. Este 28 de abril, En toda Colombia. invita CUT y Comité Nacional de Paro. Mayores informes www.cut.org.co. Actualidad. CUT. El pasado 9 de abril, los colombianos salieron de nuevo a las calles en conmemoración del Día Nacional de la Memoria Histórica y la solidaridad con las víctimas. Miles de personas salieron en todo el país a decir basta al genocidio de colombianos, líderes sociales, sindicales, ambientales, entre otros, a reiterar que los niños no son máquinas de guerra y a mostrar su molestia por la explotación y política neoliberal. Hoy salimos a marchar como organizaciones, sabemos que muchas personas hoy no pueden venir a acompañarnos, pero todas estas víctimas deben ser reivindicadas por memoria, justicia, paz, reparación integral y no repetición. Consideramos que el momento y la coyuntura nos obliga como trabajadores y defensores de la vida y de la paz a salir a las calles, a protestar masivamente, a concurrir a estos escenarios, porque consideramos que es la única manera en la cual el gobierno, o mediante la cual el gobierno puede atender las urgencias y las demandas de los trabajadores y en general de los líderes sociales del país. Como docente, como mujer, estoy en especial también por todos los docentes y por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia en nuestro país. Hoy
y todos los 9 de abril tendremos que salir para que las personas no olviden. No podemos olvidar qué es lo que este gobierno ha pretendido hacer. Creemos que el 9 de abril es una fecha muy importante para reivindicar y mostrar cómo las diferentes luchas, las diferentes mujeres y hombres que han participado en una transformación de la sociedad han sido amenazados, han sido asesinados, han sido víctimas de ese genocidio de Estado. Por otro lado, el sector salud, también presente, reafirmó su exigencia con la derogatoria del proyecto de ley 010 que busca la privatización y monopolización de los hospitales y convocó de nuevo junto con la CUT la participación en el paro del próximo 28 de abril. Participando de esta convocatoria hoy día de las víctimas 9 de abril, porque nosotros los trabajadores de la salud como con los usuarios nos sentimos víctimas de todo el sistema de hace más de 30 años del sistema de salud, Ley 100. Si nosotros miramos a la fecha, han muerto más pacientes por culpa del sistema de salud y la Ley 100 que todo el conflicto armado. ¿Sí? Entonces se va a acentuar mucho más la problemática en salud. El gobierno mete un capitulito, el capitulito de la crisis sanitaria. ¿Y qué mete en ese capitulito? Los errores que ha cometido en la pandemia para librar a las EPS de todos los males que tiene, ¿cierto?, en esta pandemia. Aproximadamente 69 familias de distintas zonas del país se encuentran actualmente en condición vulnerable y de habitabilidad de calle en la Embajada de Noruega desde hace 5 meses. Todos ellos víctimas directas del conflicto armado, los cuales están siendo revictimizados y se encuentran en un total desamparo por parte del gobierno, además de estar esperando alguna respuesta del mismo desde diciembre del año pasado. Estamos en la Embajada del Consejo Noruego desde el 30 de noviembre del 2020 hasta la fecha. Nos tienen aquí el Estado, somos víctimas del conflicto armado de varias regiones, nos han violentado de todas las maneras habidas y por haber. Aquí no se ha hecho presente ninguna IA y uno va allá y dicen, ay, nosotros no sabíamos que ustedes están en la toma de la Embajada del Consejo Noruego. Nosotros no sabíamos que allá habían 265 familias. Nosotros no sabíamos que allá hay niños. Nosotros no sabíamos que allá hay víctimas. Aquí tengo las pruebas de la ONU, Procuraduría, Fiscalía, Presidencia, Contraloría y Defensoría y todas las IAs habidas y por haber. Seguir aquí acantonados hasta que el gobierno tenga conciencia, tome conciencia y así sea en cajones, nos recoja como víctimas, no como habitantes de calle como nos quieren hacer pasar. El problema de nosotros es que como víctimas del conflicto armado no tenemos apoyo del Estado, del gobierno, ni a la unidad de víctimas. Y ahora con el problema de la pandemia fue peor para nosotros que quedamos totalmente abandonados en la calle, no contamos con auxilio por el COVID-19. Hoy somos utilizados por el Estado de Colombia, cuando nosotros los campesinos decidimos declarar para acogernos a las leyes de Colombia, porque aquí recursos sí llegan para nosotros y tierra sí hay para nosotros, pero desgraciadamente se quedan en manos de quien no la necesita. La tierra es de nosotros los campesinos, pero nos niegan el derecho a la vida, nos quitan todo lo que a nosotros nos pertenece por ley. Entonces, nosotros aquí nos levantamos de este acantonamiento hasta que el gobierno nos solucione nuestro problema de fondo, porque no queremos seguir pidiendo limosna ni seguir botados en la calle. Por otro lado, piden ayuda a las respectivas instituciones, pues entre estas familias se encuentran menores de edad, personas con enfermedades crónicas y psiquiátricas como consecuencia de la violencia y que no están siendo tratados como corresponde en cuanto al tema de salud. Los presidentes de las subdirectivas de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia de Nariño, Risaralda y Atlántico invitan a los colombianos a acompañar el paro del próximo 28 de abril. Es el momento de parar. Invitamos a todos y todas a participar masivamente en el paro nacional este 28 de abril, un paro en el que vamos a luchar por la dignidad del pueblo colombiano y vamos a decir no al paquetazo de reformas y nos vamos a movilizar por la vida, la paz, la democracia y los derechos de la clase trabajadora en nuestro país. Que sea esta la oportunidad para que mostremos nuestra indignación, pero también nuestra alegría y combatividad en las calles, en las plazas,
plazas, en los sitios de trabajo y en donde nos encontremos, que saquemos la cacerola y digamos no al paquetazo de reformas, que saquemos los pitos, las banderas y los carteles y digamos por qué nos movilizamos y luchamos por un país diferente. En medio de la emergencia en la que nos encontramos, también nos queremos cuidar e invitamos también a que todos y todas usen los implementos de bioseguridad en cada una de las acciones que se realicen y juntos y juntas luchemos por un país diferente. Desde Nariño y el resto de puntos cardinales de nuestra patria, defendamos la vida, la soberanía alimentaria y el trabajo decente. Este 28 de abril, todos y todas a la calle, a participar activamente del gran paro nacional contra el nuevo paquetazo neoliberal y oligárquico de Iván Duque, por una renta básica y por paz con justicia social. La cita también es el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Rechazamos también como colombianos y con dignidad la nueva reforma tributaria que nos quiere imponer este mal gobierno. Desde el pasado confinamiento hemos dicho que nuestra casa ha sido nuestra plaza, pero de igual manera hemos dicho que la calle es nuestra bandera. Por eso, desde la CUT en el Atlántico invitamos a todo el movimiento obrero y a la sociedad civil en general organizada a desbordarse, a tomar esa bandera que es la calle, a rechazar las políticas nefastas, antilaborales y sociales de este desgobierno de Duque, a rechazar esa reforma tributaria que golpea directamente a los estratos bajos y medios en beneficio de los que lo montaron en el poder, los banqueros y ricos de este país, la élite mafiosa que dirige un narcoestado. El 28 de abril tomaremos las calles en Colombia y la invitación a todo el movimiento obrero en el Atlántico y Colombia a tomársela. También nos acompaña en Actualidad CUT el director del Departamento de Relaciones Internacionales, Gilberto Martínez. El gobierno de Iván Duque se sigue burlando y desconociendo las recomendaciones de los órganos de control de la OIT, del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, de los parlamentos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Recomendaciones que son el producto de la firma de los TLC y la adhesión de Colombia a la OCDE y buscan proteger la vida, el empleo digno, la libertad sindical y acabar con la impunidad. Los incumplimientos reiterados a estas recomendaciones nos ha permitido acudir a los organismos internacionales y denunciar a Colombia para que cumpla con dichas recomendaciones, o de lo contrario se suspenda y se revisen las firmas de los TLC y la adhesión de Colombia a la OCDE hasta que ésta pueda cumplir con dichas recomendaciones. Por lo anterior, contamos con el apoyo de la CCI, la CCA y el sindicalismo internacional y estaremos participando este 28 de abril en el Gran Paro Nacional. Actualidad. CUT. Es el momento de parar. Este 28 de abril. En toda Colombia. Paro nacional. Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es el momento de parar. Este 28 de abril. En toda Colombia. Invita CUT y Comité Nacional de Paro. Mayores informes www.cut.org.co. Actualidad. CUT. Más noticias del mundo laboral, aquí en Actualidad CUT. La CUT lamenta el fallecimiento de Ramiro Arroyave Lema, dirigente del sindicato financiero UNEF, así como el de todos los trabajadores y dirigentes víctimas del COVID. A sus familias, amigos y sindicatos, nuestras más sentidas condolencias por estos luchadores laborales.
Actualidad. CUT. Con presencia y acompañamiento de la CUT Nacional y la subdirectiva CUT Bogotá-Cundinamarca, avanza el proceso de negociación del pliego de peticiones entre Sintrateléfonos y la ETB. La negociación se ha realizado de manera virtual y presencial, guardando todos los protocolos de bioseguridad. Aunque se han presentado significativos avances y ya se encuentran en la etapa final, al cierre de esta edición aún no se había concretado la firma del acuerdo colectivo. Y así llegamos al final de Actualidad CUT. Los esperamos en una próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical, económico y social del país. No se les olvide seguirnos en nuestras redes. Estamos como Actualidad CUT. Hasta pronto.